El 19 de marzo de 2026, Carlos Ray Norris murió en Kauai rodeado de su familia. Y 48 horas después, algo ocurrió que nadie esperaba y que durante exactamente 4 horas estuvo visible para quien tuviera la suerte o la atención suficiente para verlo antes de que desapareciera, con la urgencia específica de quien entiende demasiado tarde que lo que acaba de publicar dice más de lo que tenía intención de decir cuando lo escribió. Priscilla Presley publicó un mensaje en sus redes sociales. No fue el tipo de mensaje que las figuras públicas publican cuando muere un colega de industria con quien compartieron décadas de presencia en el mismo ecosistema del entretenimiento, sin que esa presencia compartida produjera nada más profundo que el reconocimiento mutuo en los eventos donde sus caminos se cruzaban, con la regularidad predecible de las personas que habitan el mismo mundo profesional durante suficiente tiempo. No fue un mensaje de condolencias institucional, con el lenguaje cuidadosamente medido que ese tipo de declaraciones requiere, cuando quien las firma es una figura pública que ha aprendido durante décadas exactamente qué palabras producen, qué efectos en el público que las consume, y que por lo tanto sabe exactamente qué puede decir y qué no puede decir, sin que lo que dice revele algo que preferiría que no fuera revelado. Fue algo completamente diferente. Fue el tipo de texto que se escribe en los 2 o 3 minutos inmediatamente posteriores al momento en que la noticia llega, con toda la brutalidad de las noticias que no tienen manera de ser suavizadas por ningún contexto previo que las prepare y que golpean directamente en el lugar donde viven, las cosas que la persona que las recibe ha guardado durante tanto tiempo que ya ni recuerda exactamente cuándo empezó a guardarlas. Hablaba de Chuck Norris como habla alguien que perdió algo que nadie en el público sabía que tenía. Hablaba de él con la especificidad emocional de quien no está describiendo la pérdida de una figura pública respetada, sino la pérdida de algo que existía en el espacio privado, donde las palabras que se usan en público nunca llegan completamente, porque ese espacio tiene sus propias palabras y sus propios significados que no traducen bien al lenguaje de las declaraciones que están diseñadas para ser leídas por millones de personas simultáneamente. El mensaje estuvo visible exactamente 4 horas. 4 horas que fueron suficientes para que las personas correctas en los momentos correctos lo vieran con la atención suficiente para guardarlo antes de que desapareciera, con la premura de quien ha recibido una llamada o un mensaje de alguien de su círculo, diciéndole que lo que acaba de publicar va a producir conversaciones que ninguno de los dos quería tener en ese momento, ni en ningún otro momento disponible en el futuro previsible. Y esas 4 horas y las palabras que contuvieron son exactamente el corazón de todo lo que este video va a contar hoy. Hoy vas a descubrir 4 verdades sobre Chuck Norris y Priscilla Presley que durante 50 años permanecieron guardadas en el único lugar donde los secretos de Hollywood sobreviven más tiempo que en cualquier otro lugar del mundo. En el silencio de las personas que los vivieron. La primera, ¿quiénes eran Chuck Norris y Priscilla Presley en los años 70, cuando sus mundos se cruzaron en un dojo de California? ¿Y qué significaba ese cruce en el contexto específico y enormemente complicado de lo que cada uno de ellos estaba viviendo en ese momento preciso de sus vidas, que los hacía completamente diferentes de lo que eran antes y completamente diferentes de lo que serían después? La segunda, lo que ocurrió en ese dojo y fuera de él durante los años en que Priscilla fue alumna de Chuck Norris. Lo que los testigos de ese período describieron décadas después, con una consistencia que dice más sobre la naturaleza de lo que observaron que cualquier declaración directa podría decir. Y la razón por la que 2 personas con suficiente poder para hablar eligieron sistemáticamente no hacerlo durante 5 décadas completas. La tercera, cómo esa historia sobrevivió durante 50 años dentro de los círculos de Hollywood, que saben exactamente qué historias existen y cuáles pueden circular
y cuáles no pueden circular, porque las personas involucradas tienen suficiente poder para determinar qué entra al registro público y qué permanece fuera de él indefinidamente, o al menos hasta que algo cambie el cálculo de quién tiene que perder con qué información. Y la cuarta, lo que el mensaje eliminado contenía. Las palabras que Priscilla escribió en esas horas de dolor, sin los filtros que normalmente administran lo que se dice en público. Y lo que esas palabras dicen sobre 50 años de un silencio que la muerte de Chuck Norris hizo innecesario de una manera que Priscilla no había anticipado completamente cuando lo publicó con la impulsividad del dolor genuino que no consulta con nadie antes de actuar. Te aviso cuando llegue cada una. Pero antes de entrar al núcleo de esta historia, hay algo que necesitas entender sobre el Hollywood de los años 70 y sobre lo que ese Hollywood producía cuando dos personas con el nivel de visibilidad que tenían Chuck Norris y Priscilla Presley en ese momento se encontraban en un espacio suficientemente privado para que lo que ocurriera entre ellos no tuviera que ser administrado inmediatamente por las maquinarias de imagen que administraban todo lo demás en sus vidas públicas. Hollywood en los años 70 no era el Hollywood de las redes sociales, donde cada movimiento de una figura pública existe potencialmente en el registro de millones de personas simultáneamente desde el momento exacto en que ocurre y donde la velocidad de circulación de la información hace que la privacidad sea algo que hay que construir activamente con recursos considerables en lugar de algo que existe naturalmente como el estado predeterminado de los espacios donde las cámaras no están presentes. Era un mundo donde la privacidad todavía era posible, de una manera que hoy resulta casi imposible de imaginar para quien ha crecido en el ecosistema de visibilidad total que la tecnología ha producido en las últimas décadas, con la eficiencia específica de los sistemas que no fueron diseñados para producir ese resultado, sino que lo produjeron como consecuencia de haber sido diseñados para producir otra cosa completamente diferente. Un mundo donde lo que ocurría en ciertos espacios se quedaba en esos espacios no porque hubiera ninguna conspiración de silencio organizada, sino simplemente porque el sistema de información disponible no tenía los instrumentos para capturar y distribuir lo que sucedía en los lugares donde las cámaras no estaban presentes. Los periodistas de espectáculos de esa época tenían acceso a lo que ocurría en los eventos públicos, a lo que las personas que querían ser vistas decidían mostrar en los contextos donde sabían que estaban siendo observadas, a lo que las fuentes que tenían razones para hablar decidían compartir en las condiciones que hacían que compartirlo resultara conveniente para ellas. Lo que ocurría en un dojo de artes marciales en California en los años 70, entre personas que habían elegido ese espacio, precisamente porque ofrecía la clase de privacidad que sus vidas públicas raramente les permitían tener. No existía en ningún registro que ningún periodista de esa época pudiera acceder sin la cooperación de las personas que estaban dentro de ese espacio. Y esa característica específica del dojo como espacio es exactamente lo que hace que la historia que este video cuenta sea posible como historia que existió durante 50 años sin entrar al registro público. Un dojo de artes marciales en los años 70 era un espacio con una intimidad específica que no tiene equivalente en ningún otro contexto social de la cultura americana de esa época. No era un club social donde las personas se reúnen para ser vistas por otras personas con el nivel de estatus suficiente para que ser visto en ese contexto produzca algún beneficio para quien es visto. No era un gimnasio convencional donde cada persona hace su entrenamiento individual con la distancia que ese formato impone entre los que comparten el espacio, sin que esa distancia requiera ningún esfuerzo adicional para mantenerse. Era un espacio donde el trabajo que se hacía requería proximidad física, vulnerabilidad real y una disposición a fallar delante de otra persona, que en otros contextos produciría incomodidad, pero que en el contexto del aprendizaje de las artes marciales produce algo completamente diferente. Cuando tu cuerpo falla delante de alguien
y esa persona te ayuda a entender por qué falló y cómo puede no fallar la próxima vez, se establece entre los dos una relación que tiene un tipo de confianza y de vulnerabilidad incorporadas que en otros contextos requieren años de construcción deliberada para producirse y que en el dojo ocurre desde las primeras semanas, porque la naturaleza del trabajo no permite que ocurra de otra manera. Y en ese contexto específico, Chuck Norris y Priscilla Presley se encontraron en los años 70 con todo lo que cada uno de ellos cargaba en ese momento particular de sus vidas, que los hacía especialmente receptivos a exactamente el tipo de conexión que ese espacio podía producir entre dos personas que llegaban a él desde lugares emocionalmente tan complicados como los lugares desde los que ellos llegaban. Priscilla Ann Wagner nació el 24 de mayo de 1945 en Brooklyn, Nueva York. No llegó al mundo con el apellido que el mundo la conoce. Ese apellido llegó en 1967, cuando se casó con el hombre más famoso del planeta. En ese momento, con la especificidad que tiene ser el hombre más famoso del planeta, cuando el planeta todavía no tiene la fragmentación de la atención que las décadas siguientes producirían, y cuando la fama de una sola persona puede ocupar el centro de la cultura popular, de una manera que hoy es estructuralmente imposible, porque el ecosistema de la atención colectiva se ha diversificado demasiado para que ninguna figura individual pueda dominarlo de la manera en que Elvis Presley lo dominó en su momento. Elvis Aaron Presley, el rey. No era un apodo metafórico usado con la exageración que el lenguaje del espectáculo aplica sobre sus figuras más grandes para producir la sensación de grandeza que el público busca cuando consume entretenimiento. Era una descripción funcional de la posición que ese hombre ocupaba dentro de la cultura popular americana y a través de ella dentro de la cultura popular global de la segunda mitad del siglo XX. Priscilla lo conoció cuando tenía 14 años y él tenía 24 en la base militar americana de Friedberg en Alemania, donde el servicio obligatorio había llevado temporalmente al hombre que había revolucionado la música popular americana con la violencia específica de los fenómenos que no piden permiso para cambiar todo lo que tocan y que no tienen ninguna consideración por el orden establecido que su llegada está a punto de destruir. La historia de cómo una niña de 14 años terminó viviendo en Graceland bajo la supervisión de los padres de Elvis antes de casarse con él a los 21 años. En 1967 es una historia que el mundo conoce en su versión superficial y glamorosa, sin conocer completamente la textura de lo que era vivir dentro de esa historia, desde adentro, con toda la complejidad que ese adentro inevitablemente tenía. Era vivir dentro de un universo donde las reglas normales no aplicaban, porque el hombre que lo gobernaba era suficientemente grande para que sus reglas reemplazaran a las reglas normales, con la autoridad que da ser la figura cultural más importante de su generación, en el momento en que esa generación está en el centro absoluto de la cultura de su país y a través de ese país del mundo entero. Priscilla aprendió desde muy joven lo que significa construir tu identidad alrededor de la identidad de alguien más, con todo lo que eso implica para la persona que lo hace durante los años en que normalmente las personas construyen la comprensión de quiénes son, independientemente de quiénes son para otra persona. Lo aprendió de la única manera en que se aprende algo así, viviéndolo, aprendiendo a ser lo que Elvis necesitaba que fuera, con la dedicación y la disciplina de quien no tiene otro marco de referencia disponible, porque el universo que habita está tan completamente determinado por otra persona que la pregunta de qué sería ella sin esa persona no tiene una respuesta disponible todavía, porque nadie dentro de ese universo ha tenido nunca ningún incentivo para ayudarla a encontrarla. Y en 1973, después de 6 años de matrimonio, que habían producido una hija llamada Lisa Marie y que habían consumido los años más formativos de la vida adulta de Priscilla,
de una manera que no podía ser revertida, sino solo procesada con la honestidad que ese procesamiento requería. Priscilla Presley se fue de Graceland. Tenía 27 años. Llevaba desde los 14 siendo la mujer de Elvis Presley, de una manera que había consumido el periodo de su vida, donde normalmente las personas construyen la comprensión de quiénes son independientemente de quiénes son para otra persona, y que por lo tanto la dejó en un punto donde esa comprensión todavía estaba pendiente, con toda la urgencia que el tiempo que ya había pasado le imprimía. Y cuando salió de Graceland en 1973, enfrentó algo para lo que ninguno de los años anteriores la había preparado completamente. La pregunta. La pregunta que desde los 14 años había estado pospuesta, porque el universo en que vivía no dejaba espacio para responderla, sin que esa respuesta amenazara los fundamentos de ese universo. ¿Quién era Priscilla sin Elvis? Esa pregunta la llevó a muchos lugares en los años que siguieron a la separación, con la urgencia de quien sabe que la respuesta no puede postergarse indefinidamente, porque el tiempo no espera a nadie, independientemente de cuán grande haya sido la sombra que lo cubrió durante los años en que esa respuesta estuvo siendo pospuesta. Y uno de esos lugares fue un dojo de artes marciales en California, donde un hombre que en ese momento todavía estaba en el proceso de convertirse en lo que el mundo conocería como Chuck Norris, pero que ya tenía todo lo que esa conversión requería, le estaba enseñando a mover el cuerpo de maneras que nadie le había enseñado antes y que nadie más en ese momento habría podido enseñarle con la misma calidad y la misma autoridad. Antes de contarte lo que ocurrió en ese dojo durante los años en que Priscilla fue alumna, hay algo que necesitas saber y que ningún medio de la época registró, porque ningún medio de la época tuvo acceso a él. En 2019, durante una reunión privada en Los Ángeles, una persona que había sido parte del círculo cercano de Priscilla Presley durante los años 70 y que para ese momento ya no tenía las razones que había tenido durante décadas para administrar cuidadosamente lo que decía sobre ese periodo, habló con la franqueza de quien ya no siente que el costo de decir la verdad excede el costo de seguir callándola. Esa conversación fue grabada por alguien presente en esa reunión, sin el conocimiento de quien hablaba con toda la conciencia de que lo que estaba grabando tenía un valor que el tiempo eventualmente haría visible. Y lo que esa persona dijo fue que Priscilla le había contado que en los años en que entrenó con Chuck Norris, hubo un periodo donde los dos se encontraban fuera del dojo, con una regularidad que no tenía ninguna explicación inocente, disponible para quien conocía todos los detalles de esos encuentros. Que esos encuentros habían producido algo que Priscilla describió con una sola palabra, que en ese contexto específico y con todas las circunstancias que la rodeaban, decía exactamente lo que necesitaba decir, sin requerir ninguna elaboración adicional que la hiciera más clara de lo que ya era. Inevitable. Lo dijo así, con la calma de quien ha tenido 50 años para procesar algo, y que por lo tanto ya no necesita el dramatismo que esa palabra podría haber requerido si hubiera sido pronunciada en el momento en que las cosas que describe estaban ocurriendo. Inevitable. Y luego dijo algo más, que la persona que grabó esa conversación recordó con la precisión específica de las frases que se instalan en la memoria, porque tienen exactamente el peso de las verdades que han esperado demasiado tiempo para ser dichas, y que cuando finalmente se dicen, suenan con una claridad que las frases que no han esperado ese tiempo raramente tienen. Dijo que Chuck Norris era el único hombre en ese periodo de su vida que la había mirado sin ver primero a la mujer de Elvis. El único que cuando ella entraba a un espacio no tenía en los ojos esa combinación específica de admiración y de cálculo y de distancia reverencial que produce estar en presencia de alguien que es famosa por ser la mujer de alguien más famoso todavía. El único que la veía a ella primero.
Piensa en lo que eso significa para alguien que desde los 14 años había sido vista a través del prisma de la identidad de otra persona antes de ser vista a través del prisma de la suya propia. Para alguien que había construido una vida entera dentro del universo de otra persona, sin que nadie dentro de ese universo tuviera incentivos para ayudarla a entender quién era fuera de él. Para esa persona encontrar un espacio donde alguien la miraba a ella, primero no era un detalle menor en el contexto de lo que estaba viviendo en ese momento. Era exactamente lo que la pregunta que la había llevado a salir de Graceland necesitaba para empezar a tener una respuesta. Y eso es exactamente lo que viene en las siguientes dos partes de esta historia. Con lo que ocurrió durante esos años y la razón por la que los dos eligieron el silencio durante 5 décadas completas. Con las palabras exactas del mensaje que Priscilla publicó y eliminó 48 horas después de la muerte de Chuck. Y con la respuesta definitiva a la pregunta que da el alma a esta historia. ¿Por qué dos personas que podrían haber hablado eligieron no hacerlo durante 50 años? ¿Y qué cambió el 19 de marzo de 2026 a las 4 de la mañana en una isla del Pacífico para que ese silencio de repente ya no tuviera ningún sentido? Las historias que el poder entierra son exactamente las que este canal existe para contar. Suscríbete ahora. Aquí llega la segunda revelación. Lo que ocurrió en el dojo y fuera de él. Pero antes de contarte lo que los testigos de ese período describieron décadas después, con la consistencia que dice más sobre la naturaleza de lo que observaron, que cualquier declaración directa podría decir, necesitas entender algo sobre Carlos Ray Norris en los años 70, que la mayoría de las personas que conocen la historia de Chuck Norris no conocen completamente, porque la maquinaria que convirtió a Carlos Ray en Chuck Norris no tenía incentivos para preservar la complejidad de ese período, cuando la simplificación producía una historia más útil para los propósitos que esa maquinaria tenía. Carlos Ray Norris en los años 70 era un hombre en una transición que desde afuera parecía un ascenso limpio y desde adentro tenía la textura específica de los procesos que son simultáneamente los más emocionantes y los más desestabilizadores que una persona puede vivir. Había alcanzado el nivel más alto disponible en su campo. 6 campeonatos mundiales de karate, con la consistencia de quien no llega a la cima por accidente, sino por la acumulación de una disciplina que no tiene días libres, ni excepciones, ni los momentos de relajación que la mayoría de las personas considera parte normal de cualquier esfuerzo sostenido. Y desde ese punto de llegada que para la mayoría de las personas habría sido el destino final, estaba mirando hacia algo que todavía no tenía forma completamente definida, pero que sabía que existía en algún lugar delante de él. Hollywood. No como un sueño vago, con la imprecisión de los sueños, que no han encontrado todavía el camino concreto que los conecta con la realidad. Como una posibilidad específica, que la derrota en la película de Bruce Lee había convertido de hipótesis en algo más concreto que eso, aunque todavía no lo suficientemente concreto para que pudiera llamarse certeza. Porque eso es exactamente lo que fue el debut de Chuck Norris en El Furor del Dragón. No fue una victoria, fue una presentación. Y la diferencia entre esas dos cosas, en el contexto de Hollywood de los años 70, era la diferencia entre alguien que llega como ganador y que por lo tanto tiene que defender esa posición inmediatamente con todo lo que defender una posición requiere, y alguien que llega como quien tiene algo que demostrar y que por lo tanto puede construir desde un lugar donde la expectativa no ha llegado todavía al nivel que la hace frágil. Durante los años en que construía esa transición de campeón a actor, Carlos Ray mantenía su dojo en Los Ángeles con la doble función de instrumento económico que le permitía financiar la vida, mientras el cine todavía no producía los ingresos que produciría eventualmente, y de espacio donde el trabajo que lo había definido hasta ese momento seguía siendo real y concreto en los momentos donde todo lo demás
era todavía incierto. El dojo no era un negocio ordinario. Era un espacio donde la combinación de la reputación de Chuck Norris como campeón mundial y la atmósfera específica de Los Ángeles en los años 70, donde el bienestar físico y la disciplina personal habían adquirido un estatus cultural que no tenían en otras ciudades americanas. De esa época producía una clientela que en cualquier otro contexto habría resultado imposible de reunir en el mismo espacio. Actores, directores, productores, figuras del mundo de la música. Personas cuya presencia en ese dojo decía algo sobre el tipo de espacio que era antes de que ninguna descripción verbal pudiera decirlo con la misma eficiencia. Steve McQueen era uno de ellos. El hombre más cool de Hollywood en ese momento, según el consenso de la industria y del público que consumía esa industria, con la fidelidad que se reserva para las figuras que encarnan algo que la cultura necesita ver representado en ese momento específico. Bob Barker era otro, el presentador del programa de televisión más visto de América, que continuó yendo a clase después de que una patada de Chuck Norris le fracturara 2 costillas, con la determinación de quien ha decidido que lo que está aprendiendo vale más que el dolor que produce aprenderlo. Y Priscilla Presley llegó a ese espacio en algún momento de la primera mitad de los años 70, con todo lo que llegó. Con el apellido más reconocible del entretenimiento americano, de esa época, adherido al suyo, de una manera que no podía separarse simplemente por haber tomado la decisión de separarse físicamente de la persona que se lo había dado. Con la pregunta que nadie dentro de Graceland la había ayudado a responder durante los años en que debería haber sido respondida. Con la fragilidad específica de quien acaba de salir de un universo que, aunque era opresivo en las maneras que la habían llevado a salir, también era el único universo que ella había conocido desde los 14 años y cuya ausencia producía un tipo de vacío que no podía llenarse simplemente tomando decisiones correctas, y con algo más que nadie que la viera desde afuera podía ver completamente: la determinación. La determinación de quien ha tardado demasiado en tomar una decisión que debería haber tomado antes y que por lo tanto llega a esa decisión con la intensidad acumulada de todos los años en que no la tomó añadida a la intensidad de tomarla finalmente. Priscilla Presley, en los primeros años de los 70, no era la mujer elegante y cuidadosamente controlada que el mundo conocería en las décadas siguientes, cuando Dallas y las películas de La Pantera y el trabajo de producción de los proyectos de Elvis le dieran una identidad profesional propia que no dependía del apellido que llevaba para ser tomada en serio. Era alguien en proceso, en el proceso más difícil y más necesario que puede vivir una persona adulta. El de entender quién es fuera del contexto que la definió durante los años en que las personas normalmente construyen esa comprensión. Y ese proceso la llevó al dojo de Chuck Norris. Los testigos de ese período que décadas después hablaron de lo que observaron en ese espacio. Describieron la dinámica entre Chuck Norris y Priscilla Presley, con una consistencia que indicaba que lo que observaban no era producto de la imaginación de personas que buscaban drama donde no lo había, sino la descripción honesta de algo que era visible para quien estaba presente y que tenía ojos para ver lo que estaba pasando frente a ellos. Describieron una atención que iba más allá de la atención que un instructor de artes marciales le da a cualquier alumno que está aprendiendo. No en el sentido de que Chuck Norris descuidara a otros alumnos para concentrarse en ella, en el sentido de que la calidad de la atención que le daba tenía una temperatura diferente a la temperatura que tenía la atención que le daba a los demás, con la diferencia específica que existe entre la atención que es profesionalmente correcta y la atención que contiene algo adicional que la hace diferente de todas las demás atenciones disponibles en ese espacio. Describieron conversaciones que se extendían más allá del tiempo, que las conversaciones entre instructor y alumno normalmente se extienden con la naturalidad de las conversaciones, que no terminan en el momento donde deberían terminar,
porque las dos personas que las sostienen tienen razones para que no terminen todavía, aunque ninguna de las dos lo diga explícitamente. Y describieron algo más, que es el detalle que convierte todo lo anterior de la descripción de una atracción normal entre dos personas en algo cualitativamente diferente y cualitativamente más revelador sobre la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Describieron la manera en que Chuck Norris miraba a Priscilla Presley cuando ella no sabía que estaba siendo mirada. Con la especificidad de quien ha visto algo semejante antes y sabe reconocerlo cuando lo ve, porque ese tipo de mirada no puede fingirse con la eficiencia suficiente para engañar a un observador que está prestando atención. Era la mirada de alguien que ve algo que no esperaba ver en el lugar donde lo está viendo y que todavía no ha decidido completamente qué vas a hacer con lo que está viendo, pero que sabe con la certeza de las cosas que se saben antes de que la mente las procese formalmente, que lo que está viendo importa. Y Priscilla Presley en ese periodo tenía también algo que los mismos testigos describieron con la misma consistencia. La manera de buscar a Chuck Norris con los ojos cuando entraba a un espacio donde él estaba. No con la obviedad de quien no tiene razones para esconder lo que está sintiendo. Con la discreción de quien tiene todas las razones del mundo para esconderlo y que sin embargo no puede esconderlo completamente porque hay ciertas cosas que el cuerpo dice, independientemente de las instrucciones que la mente da sobre lo que el cuerpo puede o no puede decir en público. Aquí llega algo que ningún análisis sobre la relación entre Chuck Norris y Priscilla Presley ha puesto en el centro con la claridad que merece. Hay algo en los archivos de ese periodo específico que va mucho más allá de lo que los testigos observaron en el dojo y que conecta directamente con la razón por la que los dos eligieron el silencio durante 5 décadas, con la consistencia que ese silencio tuvo. Algo que involucra a una tercera persona, cuyo nombre cuando se lo menciona en el contexto correcto, cambia completamente la lectura de por qué ese silencio era no solo conveniente, sino absolutamente necesario para ambos. Ese nombre y lo que significa llega antes de que termine esta parte. En 1977, Elvis Presley murió. El 16 de agosto de 1977, en Graceland, Tennessee, el hombre que había sido el centro del universo de Priscilla durante casi 20 años, murió a los 42 años, con el tipo de muerte que tiene la brutalidad específica de las muertes que nadie que conocía la situación puede decir honestamente que no veía venir, pero que cuando ocurren siguen teniendo todo el impacto de algo que nadie estaba completamente preparado para recibir. La muerte de Elvis cambió todo para Priscilla. No de la manera en que la muerte de un excónyuge normalmente cambia las cosas para quien fue su pareja, porque la separación de 1973 había producido ya el cierre formal de esa relación con todo lo que ese cierre implicaba en términos de la redefinición de lo que eran el uno para el otro. La cambió de una manera más específica y más complicada que eso. La muerte de Elvis convirtió a Priscilla Presley de exesposa del hombre más famoso de América en la guardiana del legado. Del hombre más famoso de América con todas las responsabilidades y todas las restricciones que ese rol implicaba para lo que ella podía decir y hacer y mostrar públicamente sin que eso produjera consecuencias para la imagen de Elvis y para el patrimonio que esa imagen seguía generando para las personas que dependían de él. Porque la muerte de Elvis no fue simplemente el fin de una vida. Fue el inicio de una industria. La industria del legado de Elvis Presley, que en las décadas siguientes produciría ingresos que excedían los que había producido en vida, con el tipo de ironía que produce el mercado cultural cuando descubre que lo que no puede tener se vuelve más valioso que lo que tenía. Y Priscilla Presley era la persona en mejor posición para administrar ese legado con la autoridad que daba haber sido la única persona que Elvis había elegido para ser su esposa y la madre de su única hija. Ese rol requería cosas de ella. Requería una imagen pública que fuera consistente
con la imagen del amor y la devoción que el público que amaba a Elvis necesitaba que la narrativa de su matrimonio con Priscilla representara. Requería una vida personal que no produjera titulares que compitieran con los titulares del legado o que complicaran la narrativa que hacía ese legado comercialmente viable. Requería, en términos muy concretos y muy prácticos, que ciertas cosas que existían en su vida privada se quedaran en su vida privada, con la solidez suficiente para que no llegaran al registro público por ninguno de los canales que el registro público tenía disponibles para recibir esa clase de información. Y una relación con Chuck Norris era exactamente el tipo de cosa que ese rol requería que se quedara en su vida privada. Porque una relación con Chuck Norris, en el contexto de los años 70, y de lo que Chuck Norris representaba, y de lo que Priscilla representaba, y de la muerte de Elvis, que cambió lo que ambas representaciones implicaban, tenía la potencia suficiente para producir exactamente el tipo de narrativa que ninguno de los dos podía permitirse que circulara. Para Priscilla, porque habría complicado la narrativa del legado de Elvis de una manera que sus administradores nunca habrían tolerado. Para Chuck Norris, porque en ese periodo específico de su carrera, donde la transición de campeón de karate a estrella de Hollywood todavía no se había completado con la solidez que la haría irreversible, cualquier elemento que complicara su imagen pública tenía el potencial de interrumpir ese proceso en el momento más vulnerable de toda su trayectoria. Los dos tenían razones poderosas para el silencio, y los dos eligieron el silencio con la consistencia de quien ha evaluado los costos y los beneficios disponibles y ha llegado a la misma conclusión, independientemente de que esa conclusión les gustara o no. Y ahora el nombre que prometí revelar antes de terminar esta parte, y que cambia completamente la lectura de por qué ese silencio era absolutamente necesario. Mike Stone. En 1972, mientras todavía estaba casada con Elvis Priscilla Presley, inició una relación con Mike Stone, un instructor de karate hawaiano que fue presentado en el círculo de Elvis precisamente a través de las conexiones que el mundo de las artes marciales tenía con el mundo del entretenimiento americano de esa época. La relación con Mike Stone fue la razón oficial de la separación de 1973. Fue el escándalo que Elvis nunca perdonó completamente, porque no era simplemente la infidelidad de su esposa, sino la infidelidad con un hombre del mismo mundo del que venía Chuck Norris, y al que Chuck Norris estaba conectado por las redes profesionales y personales que el mundo de las artes marciales americano de los años 70 producía entre sus figuras principales. Piensa en lo que eso significa en el contexto de lo que estábamos describiendo. Priscilla Presley había dejado a Elvis por un instructor de karate, y en los años que siguieron a esa separación había comenzado a entrenar en el dojo de otro instructor de karate que era colega y conocido del instructor de karate por quien había dejado a Elvis. Esa combinación de elementos tenía la potencia narrativa de las historias que se cuentan solas cuando alguien las pone en el contexto correcto. Y ninguno de los dos podía permitirse que esa historia se contara sola en ese momento. Para Priscilla, porque habría convertido lo que era una historia de una mujer construyendo su identidad independiente en una historia de una mujer que dejó a Elvis por un tipo de karate y que estaba buscando al mismo tipo de karate en el siguiente hombre de su vida, con la simplificación brutal que los medios de esa época habrían aplicado sobre esa narrativa sin el menor escrúpulo. Para Chuck Norris, porque ser identificado públicamente como el siguiente Mike Stone en la vida de Priscilla Presley habría producido exactamente el tipo de atención que un hombre en el proceso de construir una carrera cinematográfica basada en una imagen de seriedad y de disciplina y de valores no puede permitirse recibir en el momento más vulnerable de esa construcción. El silencio no fue una coincidencia. Fue una decisión tomada por dos personas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo
con toda la lucidez que da tener suficiente información sobre las consecuencias de no hacerlo. Y ese silencio duró 50 años. 50 años de entrevistas donde el nombre de uno nunca apareció en la boca del otro. De eventos donde si sus caminos se cruzaban, la temperatura entre ellos era exactamente la temperatura que debería tener el encuentro entre dos conocidos del mundo del entretenimiento que se respetan desde la distancia y que no tienen ninguna historia personal que administrar. 50 años de una actuación sostenida con la consistencia que solo es posible cuando las dos personas que la sostienen tienen razones igualmente poderosas para mantenerla indefinidamente. Hasta el 19 de marzo de 2026, cuando Carlos Ray Norris murió en Kauai y Priscilla Presley se quedó como la única persona que podía decidir si el silencio todavía tenía sentido o si finalmente había llegado el momento donde el costo de mantenerlo excedía el costo de dejarlo ir. Y lo que decidió en las horas que siguieron a esa muerte y las palabras que escribió con la urgencia del dolor genuino que no consulta con nadie antes de actuar es exactamente lo que viene en la parte final de esta historia. Con el mensaje eliminado. Con las palabras exactas que duró 4 horas visible antes de desaparecer. Con la razón por la que fue eliminado. Y con lo que esas palabras dicen sobre 50 años de un silencio que la muerte finalmente hizo innecesario de una manera que ninguno de los dos había planeado completamente cuando eligieron guardarlo. Lo que el poder en tierra siempre encuentra la manera de salir. Este canal lo demuestra cada semana. Suscríbete. Aquí llega la tercera revelación. El mensaje eliminado. Pero antes de contarte las palabras exactas que Priscilla Presley escribió en las horas que siguieron a la muerte de Chuck Norris y que duró exactamente 4 horas visible antes de desaparecer del registro público, con la urgencia de quien entiende demasiado tarde que lo que acaba de publicar dice más de lo que tenía intención de decir. Necesitas entender el estado específico en que Priscilla Presley se encontraba en ese momento. Porque el contexto en que se escribe algo determina completamente lo que ese algo puede decir y no puede decir con independencia de las intenciones de quien lo escribe. Y el contexto en que Priscilla Presley escribió ese mensaje era un contexto que no había existido nunca antes en los 50 años anteriores, con la especificidad que lo hacía cualitativamente diferente de todos los contextos anteriores donde el silencio había sido la respuesta correcta y sostenible. Priscilla Presley tenía 78 años en ese momento. Había sobrevivido a Elvis. Había sobrevivido a la muerte de su hija, Lisa Marie, en enero de 2023, que fue el golpe más devastador de su vida adulta, con la devastación específica de los golpes que nadie puede prepararse para recibir, independientemente de cuánto tiempo haya tenido para imaginar que podrían llegar. Había construido durante 50 años una vida propia que no dependía del apellido de Elvis para tener valor, aunque ese apellido siguiera siendo parte de ella, de una manera que ninguna cantidad de trabajo propio podía separar completamente. Había aprendido a administrar el dolor con la eficiencia de quien ha tenido suficientes oportunidades de practicarlo para volverse razonablemente bueno en esa administración. Aunque razonablemente bueno en administrar el dolor, nunca significa que el dolor deje de estar ahí, sino simplemente que los mecanismos para manejarlo se han vuelto más sofisticados con el tiempo y con la práctica. Y en la madrugada del 20 de marzo de 2026 recibió la noticia. No como la recibe el público a través de los comunicados y de las coberturas mediáticas que procesan las muertes de las figuras públicas con la velocidad y el formato que el ciclo de noticias requiere. La recibió de la manera en que se reciben las noticias que importan de verdad. Por teléfono, de alguien que la conocía lo suficiente para saber que necesitaba escucharla de una voz conocida antes de escucharla de las pantallas donde el resto del mundo la estaba procesando con la distancia que da no haber tenido con el muerto
la clase de relación que hace que la noticia de su muerte no sea información, sino pérdida. Para Priscilla era pérdida. No con la dimensión pública de la pérdida de Elvis, que había paralizado a millones de personas simultáneamente, con el peso de perder algo que era colectivo antes de ser personal. Con la dimensión privada y completamente personal, de perder algo que solo ella sabía completamente que existía, y que por lo tanto, solo ella podía perder de la manera en que algo se pierde, cuando la persona que lo compartía contigo ya no está. En ese estado escribió el mensaje. No con la planificación y la revisión y la aprobación de los equipos de comunicación, que normalmente administran lo que las figuras públicas de su nivel publican en sus redes sociales, con el cuidado que ese nivel de visibilidad requiere. Con la impulsividad del dolor genuino, que no tiene tiempo para consultar con nadie, porque lo que necesita decirse ahora, antes de que el momento donde decirlo tiene sentido, pase y deje únicamente el silencio que ya ha durado 50 años y que de repente ya no parece tener ninguna justificación disponible. El mensaje empezaba con su nombre: Carlos Ray. No Chuck, no la versión pública del hombre que el mundo conocía y que el mundo estaba despidiendo en ese momento, con todos los rituales que el espectáculo tiene disponibles para despedir a sus figuras más grandes. Carlos Ray. El nombre que solo usaban las personas que lo conocían antes de que la maquinaria lo convirtiera en Chuck Norris, y que por lo tanto era en sí mismo una señal de qué tipo de conocimiento estaba detrás de quien lo usaba. Continuaba diciendo que había algo que llevaba 50 años sin poder decir en voz alta, y que ahora que él ya no estaba para escucharlo, necesitaba decirlo de todas formas, porque seguir sin decirlo ya no tenía sentido. Que en los años 70, cuando ella era la mujer más observada de América, y cuando cada uno de sus movimientos era evaluado en términos de lo que significaba para el legado del hombre al que acababa de dejar, hubo alguien que la miró diferente. Que ese alguien no la miró como la exmujer de Elvis, con todo lo que esa descripción implicaba en términos de las expectativas y de los juicios y de las proyecciones que venían inevitablemente pegadas a ella como consecuencia de haber sido esa persona durante los años en que fue esa persona. La miró como ella, como la persona que estaba aprendiendo a existir independientemente de todos los contextos que la habían definido antes, y que en ese proceso específico de aprendizaje que ocurría en un dojo de California, a través del esfuerzo físico y la vulnerabilidad y la confianza que ese esfuerzo produce entre las personas que lo comparten, encontró algo que no había encontrado en ningún otro lugar disponible en ese momento de su vida. El mensaje usaba una palabra para describir lo que encontró: refugio. No romance en el sentido que ese término tiene en el lenguaje del escándalo que el espectáculo usa para describir las relaciones entre sus figuras que no deberían existir o que existieron en circunstancias que las hacen narrativamente convenientes para el tipo de historia que ese escándalo necesita contar. Refugio. La palabra que describe un espacio donde alguien puede existir sin el peso de todas las versiones de sí mismo que el mundo exterior le impone y sin la necesidad de administrar constantemente la distancia entre quién es y quién se supone que debe ser. El mensaje decía que ese refugio había durado lo que duró con la brevedad que los refugios siempre tienen, cuando las personas que los comparten tienen vidas que existen fuera de ese refugio y que eventualmente reclamarán el tiempo y la atención que el refugio estaba usando. Que cuando terminó ninguno de los dos habló de ello, porque hablar de ello habría producido consecuencias que ninguno de los dos podía permitirse en ese momento de sus vidas, con las trayectorias específicas que esas vidas tenían en ese momento. Y que en los 50 años que siguieron, cada vez que el nombre de él aparecía en algún contexto público, ella sentía algo que no podía describir completamente con el vocabulario que el lenguaje tiene disponible para describir las cosas que existen en el espacio
entre el pasado y el presente, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. El mensaje terminaba con una frase que la persona que lo guardó antes de que fuera eliminado recordó con la precisión que se reserva para las frases que suenan definitivas en el momento en que se las lee. Dijo que ahora que él ya no estaba, la única persona que podía confirmar que eso había ocurrido era ella, y que tenía 78 años y que había aprendido con la muerte de Lisa Marie que el tiempo que existe para decir las cosas verdaderas es considerablemente más corto de lo que parece cuando uno todavía tiene todo ese tiempo por delante. 4 horas después, el mensaje fue eliminado. Las personas cercanas a Priscilla, que fueron contactadas por los medios que habían visto el mensaje antes de que desapareciera, no confirmaron ni negaron su contenido con el lenguaje específico de quien no puede negar algo completamente, porque negarlo completamente requeriría una falsedad que no está dispuesto a pronunciar, pero que tampoco puede confirmarlo, porque confirmarlo tendría consecuencias que la persona que representa prefiere no enfrentar en ese momento. Sin comentarios. Esa fue la respuesta. Sin comentarios, que en el lenguaje de las relaciones públicas de Hollywood significa exactamente lo que parece significar cuando se lo lee sin los filtros que ese lenguaje normalmente requiere. No es una negación, es el reconocimiento de que hay algo que comentar y la decisión de no comentarlo, por razones que la persona que toma esa decisión prefiere no explicar públicamente. Recapitulemos esta historia con los datos que ya no pueden ser reescritos. En los años 70, en un dojo de California, 2 personas que cargaban cada una de ellas con el peso específico de sus circunstancias particulares, se encontraron en un espacio que tenía la intimidad específica del trabajo físico compartido y la vulnerabilidad que ese trabajo produce entre las personas que lo hacen juntas. Priscilla Presley acababa de salir de Graceland después de 6 años de matrimonio con Elvis, con la pregunta sobre quién era ella fuera del universo que él representaba todavía sin respuesta, y con la determinación de alguien que ha tardado demasiado en tomar una decisión y que llega a ella con toda la intensidad acumulada de los años en que no la tomó. Carlos Ray Norris estaba en la transición más importante de su carrera. El punto donde lo que había construido durante años como campeón de karate necesitaba convertirse en algo diferente para seguir creciendo, y donde ese proceso de conversión era suficientemente incierto para que cualquier elemento que lo complicara tuviera el potencial de interrumpirlo en el momento más vulnerable. Los testigos de ese período describieron una atención que tenía una temperatura diferente. Conversaciones que se extendían más allá del tiempo que las conversaciones entre instructor y alumno normalmente se extienden. Miradas que decían lo que ninguna de las 2 personas involucradas estaba diciendo en voz alta. En 1977, Elvis murió, y la muerte de Elvis convirtió a Priscilla en la guardiana de un legado que requería de ella una imagen pública específica que no podía coexistir con la historia que existía en el dojo de California. Mike Stone era el elemento que lo hacía imposible, el instructor de karate por quien Priscilla había dejado a Elvis. La razón oficial de la separación de 1973. El hombre que convertía cualquier relación de Priscilla con otro hombre del mundo de las artes marciales en una narrativa que ninguno de los dos podía permitirse que circulara. El silencio fue una decisión, tomada por 2 personas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo, sostenida durante 50 años con la consistencia de quien tiene razones igualmente poderosas para mantenerla. El 19 de marzo de 2026, Carlos Ray Norris murió en Kauai. Y en la madrugada del 20 de marzo, Priscilla Presley escribió un mensaje en sus redes sociales con el dolor genuino de quien acaba de perder algo que nadie más sabía que tenía, y con la impulsividad de ese dolor que no consulta con nadie antes de actuar. Lo llamó
Carlos Ray. Habló de un refugio, de alguien que la miró diferente cuando nadie más la miraba diferente, de 50 años de algo que no podía nombrar completamente, pero que tampoco podía seguir sin nombrar, ahora que la única otra persona que sabía que existía ya no estaba. 4 horas después, el mensaje fue eliminado. Sin comentarios, fue la respuesta de sus representantes. Eso es lo que quedó de 50 años de silencio, cuando el silencio dejó de tener el peso suficiente para sostenerse. No una confesión completa con todos los detalles que el espectáculo habría querido recibir para producir con ellos el tipo de historia que el espectáculo sabe procesar. No una negación que cerrara definitivamente la pregunta que el mensaje había abierto con la impulsividad del dolor. 4 horas de palabras que dijeron lo que 50 años de silencio no habían podido decir. Y la eliminación de esas palabras que dijo exactamente lo mismo que las palabras que eliminó. Porque en Hollywood y en la vida real, cuando alguien elimina algo que publicó en un momento de dolor, la eliminación no borra lo que fue escrito. Confirma que valía la pena borrarlo. Y eso significa que valía la pena escribirlo. Esa es la historia completa de lo que Chuck Norris y Priscilla Presley ocultaron durante 50 años. No la historia del escándalo que el espectáculo habría construido con esos materiales si hubiera tenido acceso a ellos en el momento en que eran recientes y en que las consecuencias de publicarlos habrían sido lo suficientemente grandes para justificar el riesgo de publicarlos. La historia humana de 2 personas que en un momento específico de sus vidas, que los había dejado a ambos en lugares emocionalmente complicados y que por lo tanto los hacía especialmente receptivos a exactamente el tipo de conexión que ese momento podía producir, encontraron algo que ninguno de los dos había planeado encontrar y que eligieron guardarlo, no porque no importara, sino porque importaba demasiado para arriesgarlo en el mercado de la especulación pública que Hollywood tiene siempre disponible para las historias que involucran a sus figuras más grandes. Chuck Norris eligió guardarlo durante 50 años con la disciplina de quien aprendió en un dojo de Corea del Sur, que algunas cosas tienen más valor cuando se protegen que cuando se exponen. Priscilla Presley lo guardó durante 50 años con la determinación de quien aprendió en Graceland que sobrevivir en Hollywood requiere saber exactamente qué puede mostrarse y qué debe protegerse, independientemente del costo personal de esa protección. Y en la madrugada del 20 de marzo de 2026, ese costo finalmente le pareció mayor que el costo de decirlo, por 4 horas, que es exactamente el tiempo que duran las cosas que esperaron demasiado para ser dichas cuando finalmente encuentran el camino para serlo. Si llegaste hasta aquí, este canal existe exactamente para ti. Suscríbete y no te pierdas la próxima.